David vivía en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenerse. Se pasaba las tardes trepando árboles, jugando al escondite o simplemente contemplando las nubes que dibujaban formas caprichosas en el cielo. Sin embargo, a pesar de esta vida aparentemente ideal, David sentía una tristeza que no comprendía. Se sentía como una hoja suelta que el viento arrastraba sin rumbo. Su abuelo Horacio, un hombre de mirada serena y manos sucias por el trabajo de la tierra, no tardó en percibir el malestar de su nieto. Un día, mientras paseaban por el jardín, el abuelo Horacio se detuvo frente a un rincón apartado, casi oculto por la vegetación. «Este es mi jardín secreto, David», dijo el abuelo Horacio, invitando al niño a entrar. El jardín era un pequeño paraíso. Flores de todos los colores perfumaban el aire, árboles frutales cargados de frutos maduros ofrecían su sombra y un pequeño estanque reflejaba el cielo azul. David se sintió inmediatamente atraído por ese lugar mágico. «Aquí cultivo más que plantas, David», continuó el abuelo Horacio. «Aquí cultivo la felicidad». El abuelo Horacio comenzó a explicarle a David que la felicidad no era algo que se encontraba, sino algo que se cultivaba. Al igual que una planta necesita agua, sol y tierra fértil para crecer, la felicidad necesita ser alimentada con pensamientos positivos, acciones amables y gratitud. «Observa estas semillas, David», dijo el abuelo Horacio, mostrándole un puñado de semillas de girasol. «Cada una de ellas tiene el potencial de convertirse en una hermosa flor, pero necesita tiempo y cuidado para crecer. La felicidad es igual. Necesita tiempo para florecer y debemos cuidarla todos los días». Durante los días siguientes, el abuelo Horacio enseñó a David a cuidar del jardín. Le mostró cómo plantar las semillas, cómo regarlas, cómo eliminar las malas hierbas y cómo proteger las plantas de los insectos. David disfrutaba de cada momento que pasaba con su abuelo. Aprendió a identificar diferentes tipos de plantas, a reconocer el canto de los pájaros y a sentir la paz que transmitía la naturaleza. Un día, el abuelo Horacio llevó a David a un claro en el bosque. Se sentaron bajo un árbol centenario y comenzaron a hablar. «David, la felicidad no está en las cosas materiales, sino en las experiencias. No en tener más juguetes, sino en disfrutar de los que tienes. No en buscar la aprobación de los demás, sino en ser fiel a ti mismo». El abuelo Horacio le contó historias de su infancia, de los juegos que había jugado, de los amigos que había tenido y de las lecciones que había aprendido. David escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Con el paso del tiempo, David comenzó a notar un cambio en sí mismo. Se sentía más tranquilo, más feliz y más conectado con el mundo que lo rodeaba. Comprendió que la felicidad no era una meta a alcanzar, sino un camino a recorrer. Y que ese camino estaba lleno de pequeñas alegrías que debía aprender a apreciar. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol, David se dio cuenta de que había encontrado su propia felicidad. Era una felicidad sencilla, pero profunda y auténtica. Era la felicidad de estar vivo, de amar y de ser amado. Era la felicidad de saber que nunca estaría solo, porque siempre tendría a su abuelo Horacio para guiarlo y acompañarlo. Desde ese día, David siguió cultivando su propio jardín interior. Y aunque la vida a veces le presentaba desafíos, él sabía que siempre podría encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos simples y en el amor de las personas que lo rodeaban.